Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al Festival LEA aquí en la casa del Instituto Cervantes, la casa de todos. Vamos a continuar con la programación de esta tarde, en este caso con la presentación del libro Macondo York de Iván Onatra. Es un orgullo, un honor tener hoy aquí no solo a Iván Onatra, sino al director también de la Fundación Gabo, Jaime Abello, a quienes paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estaba haciendo cuentas ahora de que nuestro último encuentro y presentación de este proyecto, porque más que un libro, se ha convertido en un proyecto cultural muy interesante, se dio en el Centro Cultural Español en Panamá no hace mucho. Estamos hablando de, ¿qué día exactamente? 2 semanas. Hace 2 semanas. Y antes, la primera vez, se había presentado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena. Ahora estamos en el Cervantes de Atenas. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerle al gobierno español su generosidad con este proyecto cultural y señalar que algo nos debe decir del trabajo que, entre otras cosas, también recuerdo ahora, bueno, España ha sido un gran aliado de la Fundación Gabo, no cabe duda, los Cervantes en general, pero aparte de eso, también la cooperación española, ¿no? Y este libro es muy interesante y les digo que se ha convertido en más que un libro, en un proyecto, porque les hago ya la invitación, no solo tenemos este objeto impreso y esta historia visual que vamos a conocer y presentar aquí, sino que hay una exposición. Esa exposición que está aquí mismo y que les invitamos a visitar y que estará en el curso de la feria, del Festival LEA, abierta a los públicos. Es una evolución que tuvo el proyecto que ha viajado mucho. No hay un libro que haya viajado tanto en el último año como este libro que se llama Macondo York. Nació de un viaje, naturalmente. Convocamos en la ciudad de Nueva York un taller de periodismo que también se convocó, por cierto, en Barcelona y en otras ciudades, y era narrar Nueva York desde la mirada de Gabo. En Nueva York lo dirigió Felipe Restrepo. Nuestros aliados fueron la Feria del Libro de Nueva York y creo que también está el PNUD apoyando, y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En Barcelona lo hicimos con Juan Villoro. Fue también un resultado, bueno, tú no estuviste, pero yo estoy contando una vez todo esto. Pero de todos los resultados que están, por cierto, disponibles en la página web del Centro Gabo, donde esa serie de talleres entregó podcasts, entregó crónicas, reportajes, fotoreportajes, el más sensacional, el más original, el más viajero ha sido Macondo York, porque tuvimos la fortuna de, en la convocatoria, no solo de tener narradores de texto, periodistas, cronistas, sino que Iván Onatra, a quien tengo el orgullo de conocer, y lo digo orgullo porque es amigo, pero además admiro su trabajo, y como fotógrafo, como diseñador, desde hace mucho tiempo hacemos parte además de la misma comparsa de carnaval, y eso es algo que genera una fraternidad extraordinaria en el carnaval de Barranquilla. Entonces hemos desfilado juntos muchas veces bajo distintas apariencias, pero Iván, que es diseñador gráfico de la Universidad Tadeo Lozano, además por muchos años
ha colaborado con un proyecto cultural extraordinario que es el Hey Festival en Cartagena de Indias. Ya no está ahí, pero sigue apoyándolos y también fue poco a poco desarrollando una obra fotográfica propia, que en mi caso yo seguía a través de algo que se llama Instagram, una cuenta de las redes sociales. Entonces yo veía que Iván tenía eso y conversábamos. Cuando se abrió la convocatoria de nuestro taller en Nueva York, Iván se animó a participar y se produjo el clic entre el objetivo que era cómo inspiramos a una nueva generación de contadores, conectando con el hecho de que García Márquez, así como tiene una gran historia en Barcelona, también tiene una historia interesante en Nueva York, pero no para repetir, reproducir, seguir, sino para generar cosas nuevas y para, a partir de allí, no solo buscar nuevas aproximaciones, sino nuevos públicos. Ese es el origen de, de este trabajo, porque tuvimos la fortuna de que Iván encontró una clave que le permitió organizar un trabajo de muchos años, generar una propuesta narrativa y artística y dar lugar, nacimiento a un libro que, como les decía, más que un libro es un proyecto, porque hoy en día tiene exposición, tiene talleres, tiene todo esto. Iván, de verdad, yo que en cada presentación, además, mi admiración crece. Pues no, ya les dije que he hecho otras antes y quiero celebrar que la estamos haciendo ahora en Atenas y que la estamos haciendo en un festival como LEA, que es un festival del amor y de la pasión por nuestra cultura, que es una cultura de la unidad de la lengua y de la unidad también de una historia compartida entre América Latina, la península ibérica, especialmente España, y una presencia cultural mundial que también en Nueva York se ha hecho sentir con gran fuerza. Vamos pues a contarles a nuestro público, a quien le agradecemos que nos acompañe, algo más de la génesis, más de lo que yo haya dicho, pero también de la evolución que está teniendo el proyecto y de qué significa. Yo, una pregunta que no te he hecho antes y que te voy a pedir que empieces a tocar es, ¿qué va cambiando el proyecto en cada estación? En esta estación ateniense, ¿qué hay de nuevo para el proyecto? ¿Qué hay de nuevo? Yo sé que el proyecto se va enriqueciendo con experiencias de distintos tipos, pero arranquemos de atrás para el presente. Así que bienvenido, tienes la palabra. Me oyen, bueno, muchas gracias, Jaime, por tus palabras y por la introducción. Gracias a ustedes a estar aquí en el Festival LEA, al Instituto Cervantes por estar en este espacio y con esta luz azul, azul griego que de alguna manera está al frente y está en la portada. Entonces, el libro azul y amarillo, he de decir que yo escogí esta camisa para poder hacerle y juego a la portada. estamos de azul y de amarillo, entonces los colores psicológicamente nos están persiguiendo en esta presentación y con esta luz, estamos en luz azul y amarillo. Mira, el blue jean también lo trae el mismo color. Y estamos muy caribeños también, contando la historia de Macondo York, un proyecto que empezó en el taller Narrar Nueva York desde la mirada de García Márquez. Y me llamó la atención porque yo toda la vida he hecho libros, fui diseñador del Hey Festival durante 15 años y eso me permitió tener una cercanía a través de la literatura y hemos hecho tantos amigos escritores y hemos visto cómo a través de los años nos podemos ver y cómo cada año tenemos una cita con nuestros amigos que llegan a visitar a Cartagena al festival y estamos allí como si fuera esperando a que lleguen a ver esos lazos que hemos construido a través de la literatura. Me permitió de alguna manera hacer un proyecto personal que yo había hecho durante mucho tiempo, libros para otras personas y catálogos para otras personas, pero nunca nada a mi nombre por respeto a que al hacer un libro hay que tener una voz propia. Y sin esa voz propia, pues tú puedes imprimir cualquier cosa, pero lo más importante es poder gritar y decir algo que quieres decir y que no se había contado antes.
De muchas formas, ese no se ha contado antes, me encontré con una investigación de que a Gabo se le relaciona con Madrid, con París, con México, con Colombia, pero nunca con Nueva York. Y, y en la investigación y con las charlas que tuvimos de narrar Nueva York desde la mirada de Gabo, me encontré que es el final del libro y de alguna manera volvemos al principio y al final, que el día 14 de junio de 2014, el 5 de junio de 2014, el año en que muere Gabo, la ciudad de Nueva York le dedica un día a García Márquez, es el día de García Márquez. Y dije, esto hay que contarlo porque no se cuenta. Es la última página del libro, empezamos por el final, pero se formó una historia gráfica de fotografías que yo ya venía tomando desde el año 2011, donde vamos contando con un universo de solo letras y solo por las calles de Nueva York, donde el realismo mágico está presente en todas partes. Ese fue un segundo pensamiento. El realismo mágico no solo es en Macondo, sino el realismo mágico lo encontramos en las calles de Atenas, lo encontramos en las calles de Cartagena, en las calles de Nueva York. Y vemos cómo, me doy cuenta a través de mis fotografías y escrito además, escrito en las calles, las alcantarillas gritan, las ventanas hablan, las vitrinas se susurran y se vuelve una especie de conversación entre la calle y el personaje, y dije, esto también hay que contarlo, no solo la historia de Gabo, no solo la historia de Gabo que fue el 5 de junio, sino que también hay realismo mágico en todas partes. Y lo que hago es, me encuentro con que la Fundación Gabo también había hecho una investigación previa a lo que ya había escrito Gabo sobre la ciudad de Nueva York. Porque hay una cosa muy simpática y es que a Gabo, y si uno busca por internet, se le atribuyen tantas frases falsas y a los grandes autores dice, Gabo dijo esto y resulta que es pura inteligencia artificial y nunca lo dijo. Entonces también no quería tomar Por eso nosotros tenemos, como tú sabes, un servicio de fact-checking para ver qué es cierto o qué es falso de las cosas que se le atribuyen a García Márquez. Y ya veo una investigación previa de la Fundación Gabo sobre Nueva York y dije, esto me sirve, porque ahí era como cronológico y funcionaba. Cuando me pongo a leer las frases, me doy cuenta no solo que eran bastante simpáticas, sino que también que las frases llevan 20, 30, 40 años y que esas frases todavía están vigentes. Es como si Gabo estuviera hablándome hoy o me estuviera contando una Nueva York que yo estoy sintiendo. Entonces, la fuerza y empezamos a ver una especie de capas de lectura en Macondo York, que vamos viendo las palabras de Gabo sin tocarlas y yo voy recreándolas a través de mis fotografías y veo cómo mis fotografías juegan con las palabras de Gabo y Gabo nos está diciendo que esta Nueva York que él nos está contando hace 30, 40, 50 años son completamente vigentes. Pero lo importante aquí es señalar que estos safaris visuales, que es como los damos a llamar ahora. Safaris tipográficos. Safaris tipográficos, que además de eso, hoy vi que estuviste de safari tipográfico por las calles, porque almorzamos juntos con Costas, que Costas se fue o se quedó, bueno, parece que se fue. Almorzamos juntos y luego te dedicaste al safari tipográfico cuando íbamos rumbo al hotel, pescando, pero entonces ese safari tipográfico lo habías hecho por muchos años en Nueva York, porque la vida de Iván se divide entre Cartagena, Bogotá, Nueva York y, como ya les dije, el Carnaval de Barranquilla periódicamente. Entonces tenías una obra acumulada, pero era una obra que encontró un sentido que encajó con la propuesta de narrar Nueva York desde la mirada de Gabo, y eso te permitió organizar y hacer una selección. Si no recuerdo mal, una vez me dijiste que tenía cerca de 10.000 fotografías. Ya van en 13.000. Ya van en 13.000. Ya vamos en 13.000. Pero de Nueva York. De todo el mundo. De Nueva York 10.000 y del mundo, de todas las ciudades que visitamos. Lo que pasa es que no descarten que haya un día una Atenas desde la mirada tuya, porque al final es la mirada de Iván Onatra, claro. Es la mirada de Iván Onatra, pero que va encontrando un diálogo con citas de escritores, en este caso García Márquez. Y hay que decir lo siguiente, lo que pasa es que García Márquez, claro, todos sabemos que fue antiimperialista, eso a nadie se le escapa,
un antiimperialista de valores y de firme, pero lo que poco se sabe es que tenía una gran relación y atracción cultural hacia los Estados Unidos. Fue un hombre que no solo vivió en Nueva York en una época cuando fue periodista en su momento de la agencia Prensa Latina, cuando en la época fundacional, cuando la dirigía un periodista argentino que se llamaba Jorge Ricardo Massetti, y la agencia estaba en manos de lo que llamamos periodistas internacionalistas, antes que se volviera algo más dependiente de las organizaciones políticas del Estado cubano que se estaba formando en los años 60, o que se dio a formar después de la Revolución. Y ese García Márquez que está en Nueva York es un García Márquez que admiraba la literatura de Faulkner y de otros escritores norteamericanos, de Hemingway, de Dos Pasos, un García Márquez que le encantaba el cine de los Estados Unidos y que había sido crítico de cine, un García Márquez que por supuesto conocía el jazz, sabía de la tradición, que era un periodista ya serio y activo, y que sabía que del gran periodismo norteamericano. Un gran amigo de Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, había estudiado en la Universidad de Columbia. Entonces el Gabo que llega es un Gabo que empieza a hablar de Nueva York desde antes de llegar, luego conoce Nueva York y luego, a pesar de que durante un tiempo estuvo sin visa, no solo la recibió para ir a Nueva York, por ejemplo, a recibir uno de los pocos grados honoríficos que aceptó, que fue de la Universidad de Columbia en 1971, sino que luego ya, años después, ya no solo le daban visa, sino que lo recibían el presidente de los Estados Unidos, como ocurrió con Clinton, y en ese viaje que tuvimos la oportunidad, que yo tuve la oportunidad de acompañarlo en el año 97, que estuvimos en Washington y Nueva York, donde eran puros homenajes a García Márquez en la Universidad de Georgetown, la Organización de Estados Americanos, la visita a la Casa Blanca, el Banco Interamericano de Desarrollo en Nueva York, con una cantidad de gente. O sea que fue una relación con Nueva York bastante amorosa hacia la ciudad y que combina muy bien con la fuerza, la presencia latina y la interpretación visual que tú haces y que recogiste en este libro. Y el libro recorre todos esos pasos de los que estás hablando, y cuando lo convertimos en exposición, porque hemos hecho una exposición, ya llevamos la cuarta exposición en gran formato, la inauguramos hace 3 días aquí en Atenas, invitadísimos todos para que vayan. Es un recorrido en gran formato de todo el libro, donde es como si estuviéramos caminando por las calles neoyorquinas. La exposición no solamente está Macondo York, sino también está la obra de Julia Guerrero, que es la obra pictórica con retratos de García Márquez, y las caricaturas de Turcios, que son 10 caricaturas en gran formato con García Márquez. Es un homenaje. Me alegra Turcios. A Gabo. Que está aquí, Turcios es fabuloso. Es buenísimo. Entonces tenemos Macondo York, las caricaturas y las pinturas en el Parque Eleftherías. ¿El parque qué? Eleftherías. Eleftherías. Estamos aquí a 15 minutos, invitadísimos todos, vale la pena porque es una inmersión al mundo de Gabo donde se dialogan a través de 3, y lo que usted decía ahorita esta mañana. ¿Tú cómo organizaste ese diálogo? Ese diálogo, los detalles. yo tenía estas fotografías, sabía que un día iba a hacer algo. Después de ese taller, que fueron solo 4 días, yo ya había presentado una propuesta muy parecida, con una diagramación muy parecida, y cuando lo armé todo, me encontré con las frases, empecé a jugar, era como un rompecabezas, armando un rompecabezas donde las fotos mías dialogaban con las frases de Gabo, y se formó todo esto. Y después dije, esto puede ser un proyecto editorial. Lo imprimí en un dummy y lo empecé a testear, porque es importante, a veces uno se enamora de unas ideas y no funcionan, pero en el testeo veía la reacción de la gente y dije, esto tiene futuro, puedo hacerlo. Lo imprimí en primera parte como un proyecto personal. Con mi dinero me salió un contrato y dije, si me sale ese contrato, imprimo esto, hago de cuenta que no me salió, y lo imprimí y dije, con 300 que venda, me doy por satisfecho para poder recibir el retorno, y los 700 para regalarle a los amigos. Pero se nos volvió un proyecto viral,
Desde el primer día nos llamaron para exhibirlo, empezamos a hacer conferencias, hicimos contactos en la Feria del Libro de Bogotá, conocimos a Adriana, vinimos aquí, hicimos un contacto en la Feria del Libro de Madrid, hicimos de lado, llegamos a la feria. ¿Cuántos continentes? Estuvimos en Japón, Estados Japón, Europa. 8 países, 8 países europeos. No, en 8 países en total. Estuvimos en Ámsterdam, Madrid, Lisboa, Grecia, Panamá, México, Estados Unidos. Y bueno, estamos hablando de la Feria del Libro de Guadalajara, Centroamérica. Hemos estado en 5 ferias, estamos en 5 ferias y en gran formato. Y en gran formato vamos a estar ya en Monterrey, Panamá, Cali, Bucaramanga. Hemos estado aquí en Atenas y en Feria del Libro de Bogotá y ya la Feria del Libro del próximo año en Bogotá en gran formato. Entonces es una manera de cómo preservar la memoria de un autor a través de y llegar a nuevas audiencias contando una historia diferente sin tocar las palabras del autor. Entonces ha sido… es otra manera de acercar… a ver, es muy interesante porque por un lado es un vehículo para compartir tu trabajo con un acercamiento interesantísimo, original y con tu mirada, porque tú vas buscando y ahora nos contarás qué buscas en las calles. Esos safaris visuales, qué tipo de trofeos, qué tipo de historias te sugieren, pero al hacerlo bajo digamos, el marco de las citas y de las ideas de García Márquez y un poco tratando de encontrar lo que ciertamente ese realismo mágico visual de la calle al que aludiste ahorita, se ha producido una cosa distinta. Es decir, esto no es un libro divulgativo de García Márquez, es obviamente divulga lo tuyo, pero no se queda, es algo bastante singular. Yo tuve una profesora de Historia del Arte y me dijo, me quedó todavía estas profesoras que te marcan, y dices, la historia del arte moderno tiene que tener humor. Y de alguna manera la pintura, el cine, los grandes libros tienen que tener una dosis de humor en esta época. Hay que poderse burlarse de uno mismo y poderse burlar de lo que está pasando. Y busco ese humor en la calle. Busco cómo esa juventud expresa a través de las paredes o ironías, burlas y sentimientos y represiones. Y también hay una cosa que busco también, es cómo se le puede cambiar el significado y el significante a las cosas. Lo que hoy puede contarse, puede tomarse de otra manera y jugar con los textos de otra persona formando otras historias. Es decir, como un punto de partida, como una herramienta pequeña puede cambiar de juego en el ajedrez de 1000 formas y tener otro significado y tener otra importancia que el primer sentido original, ¿no? Es un juego, es una manera lúdica de contar un proyecto que lo mío es un diseño gráfico. Yo no soy escritor ni pretendo serlo, nunca he vivido de la fotografía y tampoco pretendo vivir de la fotografía porque no tengo los equipos ni nada, sino cuento historias, que es lo que yo sé hacer a través del diseño gráfico, que a propósito es una carrera que la China acaba de quitar del pensum. Dentro de los próximos 4 años no va a haber diseñadores gráficos en China, porque consideran que ya no existe, ya la inteligencia artificial lo va a hacer. Entonces, de alguna manera, este es una especie de rebeldía y a contarle, y ha sido una fuente de inspiración para los muchachos de que el diseño gráfico es pensar y contar historias de 1000 formas. Esta es una unión donde uno fotografía, investigación, literatura, historia, diagramación y tipografía en un solo concepto. Y de alguna manera lo que uno tiene que buscar ahora es que las nuevas generaciones piensen integralmente y no se dediquen a una sola cosa sin pensar o hacer una cosa mecánica, sino que se puede ser un conjunto de muchas cosas para contar otras historias. Este libro es por decirlo así, una curaduría, insisto en que realmente yo creo que tiene una cantidad de capas de lectura. Hablemos un poco de cómo entiendes tú y qué tanta claridad, digamos, qué tan deliberado, qué decisión curatorial tuviste tú en la selección de los materiales y la asociación con los textos de García Márquez, con el propósito general, que es un propósito, digamos, organizador, pero al final
naturalmente es como un punto de partida. Entonces el humor, ya lo has dicho con toda claridad, el humor, la ironía, la expresión de la calle. ¿Cuáles son las capas, qué otras capas identificas y desarrollas dentro del proyecto? Bueno, primero, una buena idea pasa todas las barreras. Es decir, una idea la puedes transformar y transformar y transformar y puede tener muchas caras, pero si la idea original está base, el exterior lo que hace es que tiene que sumarle, ¿no?, a la misma idea original. Por otro lado, desde la primera capa o la más original desde el principio es que desde que somos humanos escribimos en las paredes. La pintura rupestre nos ha perseguido desde siempre y es esa manera de contar. Y esto el otro día estaba pensando que esas pinturas rupestres debieron ser de los jóvenes. O sea, este pintor de Altamira debió tener 15 o 16 años, yo creo que no tuvo más. Era como una expresión de contar su historia. Es mi imaginación en eso. Y lo que yo veo también en las calles es que la gente… a nadie quiso. dije algo que de pronto sí. No, pero desde siempre, esa es como la primera capa que yo podría descifrar, escribir en las paredes. Vemos grafitis en los templos griegos. Vimos grafitis hoy ahí en la Acrópolis. Vimos grafitis. En este libro hay que además está súper prohibido acercarse, pero… En este libro hay un templo egipcio en el Museo Metropolitano que tiene un grafiti de 1820. O sea, el templo lo traen desde Egipcio, un templo del siglo I de muy poco valor histórico comparado con otros templos egipcios. Lo recibe el Met y dentro de en el Met hay un grafiti de 1820, está en el libro. Entonces, son esa clase de capas que a través del tiempo nos permite de congelar lo que está pasando. Otra de las capas es que estamos congelando estos grafitis de hoy. De pronto, ahorita los muchachos usan stickers, hacen spray, de pronto en 15 años va a ser otra técnica, pero siempre va a ser escribir como en las paredes o contar también historias. Hay tipografía comercial. Hay tipografía comercial, hay tipografía callejera. Institucional. Y todo eso, otra capa también es que siempre hay una persona que está escribiendo el letrero. Alguien que dice eso de reservado o estos letreros. Hay alguien que detrás de todos estos letreros que vemos todos los días vive de eso o lo hizo. El que escribe lavandería, el que escribe charcutería. Eso es un trabajo que lo hemos hecho toda la vida para anunciar o diferenciarnos. Y esa es otra de las capas de muchas lecturas que hay. Y naturalmente una capa subyacente es la mirada latina. La mirada caribe también. Caribe, exactamente. Por eso se llama Macondo York, en nuestro primer libro de una trilogía neoyorquina, en donde he tenido la fortuna, yo no soy caribeño. A ver, esto, señoras y señores, noticia, esto hay lo que llamamos en Colombia una chiva, va a ser trilogía. Yo conocí el segundo proyecto que le vamos a pedir que lo mencione, pero ya va el tercero. Hay mucho material, hay mucho material. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el segundo? A ver, yo creo que estamos en el centro, en el Cervantes de Atenas, después de haber pasado por el Centro Cultural, que no es Cervantes de Panamá, sino que depende de la embajada, y por el Centro de Formación de la Cooperación Española, es decir, todas las ramas de la acción cultural española en el mundo. Vamos a conocer un nuevo proyecto que tiene que ver con España. ¿Cuál es? Una confesión primero. Resulta que estábamos haciendo un pitch en Nueva York en el periódico, en la revista New Yorker, y me pregunta, me dice una directora de arte, hicimos una presentación muy rápida en 3 minutos a cada persona y me dice, me encanta tu proyecto, ¿quién es tu próximo autor? Y yo no tenía pensado en próximo autor, entonces quedé frío. Yo había pensado hacer Gabo Madrid, Gabo México y tal, pero que está tan bien, esto no sé. Sí, pero no necesitarías 10.000 fotos de Madrid, de México. Tengo. Las de Colombia sí las Colombia, tienes. tengo mucho de Colombia también. Pero dentro de eso, yo le dije a ella, no, lo estamos pensando, no lo podemos decir. Después me puse a investigar quién podría ser el siguiente neoyorquino que nos puede contar Nueva York. Y el ganador fue Lorca. Federico García Lorca vivió en Nueva York. 9 meses, 3 meses más que Gabo. Y además de eso escribió su gran libro, Poeta en Nueva York. Qué bellísimo. Entonces, ese fue nuestro punto de inspiración y estamos muy contentos de haberlo presentado, porque es que el libro ya quedó impreso, está fresquito. Ya está listo. Ya está listo y lo vamos a traer, esperemos, el otro año hacia Adriana, con el beneplácito de Adriana, para contar Lorca York y también pues el Instituto Cervantes,
podemos hacer alianzas fantásticas para contar ese Lorca neoyorquino a través de las calles de Nueva York. Tiene que ver, mira, eso es importante porque yo recuerdo que en nuestra feria de hace 2 años, que fue donde nació pues este proyecto, la Feria del Libro en Nueva York, con el Cervantes, me acuerdo que ya estaba, estaba mucha gente del Cervantes fue, etcétera, pues ellos son aliados de la feria y hubo unos homenajes a Lorca, ¿te acuerdas? Sí, claro. Tanto fue que me dijeron que, ¿por qué te especializas en el apellido García? García Márquez, García Lorca, entonces el tercero va a ser otro García. Dije, no, el tercero no, de pronto una mujer, no sabemos qué va a pasar en el tercer. Por ahora nos vamos a enfatizar en contar las historias neoyorquinas con una mirada desde urbana. ¿Y cuál va a ser la gran diferencia entre Macondo York y Lorca York? El ser una trilogía son libros hermanos. Es el mismo formato, exactamente el mismo formato, con otras fotografías, con una mirada diferente, pero siempre urbana, siempre tipográfica, con un color diferente. Y las citas de Lorca, son, perdonen que esté jalando un anticipo de lo que va a ser el libro, ¿las citas de Lorca son de poeta en Nueva York? El 90% es poeta en Nueva York, porque es lo que yo estoy contando, es la mirada. Tiene una introducción de verde, que te quiero verte, por eso el libro es verde, y tiene un final maravilloso donde vamos a contar que el poeta no muere. Muy bien, y menos ahora que estamos en víspera de la conmemoración del centenario de la generación del 27, que va a coincidir con el centenario del natalicio de Gabriel García Márquez, que también es otro tema que seguramente tiene que ver con tu tercer libro. Estamos ahí, encontramos un camino, una brecha que tiene mucho potencial y una manera de inspiración a los muchachos, a los jóvenes, porque es contarles que se puede. ¿Cómo es eso de los jóvenes? Y mira, ha sido una sorpresa. Ha tenido una evolución. Yo digo, esto de proyecto cultural, aparte de que es un desarrollo original, a partir de tu obra, el encuentro con ese diálogo con los autores, con unos autores de referencia, es decir, hay un territorio, hay una visualidad que se ha recogido, hay un autor visual y hay un diálogo con autores literarios. En el caso de García Márquez, las citas son más bien de, como bien lo sabes, no en este caso de la poesía de Lorca, de su obra poética, sino de declaraciones, menciones del gran corpus de entrevistas que la Fundación tiene. Entonces de ahí extrajimos todo eso. Ahora, pero entonces sale una exposición, y los talleres. Salen nuevas lecturas y ahora salen talleres con Adriana, cuando le presentamos el proyecto, me dice Adriana, ¿por qué no más haces un taller para jóvenes? Entonces le dije, listo, y me dijo, preséntamelo. Le presenté una estructura y ha sido evolucionando. Tuvimos el gran placer de haberlo hecho antier en Larissa, con una sorpresa maravillosa, porque tuvimos niños de 5 o 6 años, adolescentes, 5 adolescentes, que también me asusté porque eran entre 15 y 16, y gente mayor. Fueron 12 personas que asistieron al taller. El taller era narrar tu país a través de los recortes de prensa. Contamos la historia de Macondo York, de la historia urbana, y les di recortes con fotografías griegas, tijeras, cinta, papel, y a cada uno la tarea era cuéntame Grecia a través de tu mirada en media hora. Tuvieron que recortar, hicimos una mini exposición en menos de 1 hora, y cada persona tenía que decir cómo lo hizo, qué quería expresar y qué sintió al haber recortado en papel una Grecia, y nos iba contando cómo era su Grecia y qué miedos o de qué se sentían orgullosos de donde estaban viviendo. Realmente lo tenemos grabado, vamos a compartirlo porque vamos a tener también el siguiente taller en 2 días. Entonces, mañana. Entonces, aquí en Atenas, en este sitio. Entonces, es enriquecedor ver cómo una idea se va traspolando a otras instancias. Nació un taller y da lugar a talleres. Y a muchos más talleres. Claro. Y lo otro que es notable es ese esfuerzo personal por no encasillarse en las rutinas y en los formatos de promoción típicos de la industria editorial comercial o de la industria editorial, sino
sino definitivamente ponerle una pasión extraordinaria a esta idea de que viaje y se presente en muchas partes. Y claro, esto es un proyecto no solo tuyo, sino de Miguel, que te acompaña en este esfuerzo, pero es impresionante. Yo creo que yo fui testigo de cómo editores muy importantes han seguido con atención esta iniciativa, digamos, esta manera de trabajar y de impulsar y de ponerle toda la pasión a unos proyectos para que realmente le lleguen a la gente. La experiencia con el Hay Festival te da eso, porque sacar una idea es ya muy difícil porque es de adentro, ¿no? Y que lograr imprimir y tener la impresa es ya un acierto y te da, es como un bebé, un hijo que nace y salió, pero resulta que ese día que sale de la imprenta es cuando empieza a nacer el bebé. O sea, de alguna manera todo el esfuerzo y todo lo que le has puesto adentro no sirve de nada si no lo promocionas. Es la mitad, el 50% de la vida de cualquier libro, de cualquier proyecto editorial, es la promoción y conocer al autor, conocer su punto de vista, hacerlo, los viajes, ir a las ferias. Es una relación en donde, si no es por el trabajo, digamos que el trabajo de Miguel ha sido el 50% de este proyecto que nos ha permitido estar aquí insistiendo, llamando, que a veces uno como autor o como artista no lo hace porque no es la naturaleza de uno. Tiene que tener una fuerza y de alguna manera es… Pero se lo han gozado muchísimo, ¿no? Esa es la idea. Ha sido una delicia. Es decir, la verdad es que yo te diría, es un ejemplo, porque lo que pasa es, claro, la tradición es… Se hace una obra, se escribe y luego se busca una editorial y se somete uno al dictat de las empresas editoriales. ¿O dónde la guardas? ¿Dónde lo bodegas? ¿Dónde lo embodegas? Tienes cajas de libros que hay que sacar y contarle al mundo que existes. Claro. Es el libro como proyecto de vida personal. Como empezó un proyecto pasional. Pasó de un proyecto personal a un proyecto de vida. Estamos muy contentos porque sin pensarlo, o sea, si lo hubiéramos hace un año hubiéramos dicho vamos a estar aquí en Atenas presentando un taller o una exposición en gran formato, no lo hubiéramos pensado, pero se da orgánico, funciona. Yo digo que también Macondo ha sido como un bebé que ha pedido pita, cuando uno saca una cometa y pide y vamos con Macondo hasta donde llegue. Claro, pero entonces dime, hay algo clave en todo esto, que es que García Márquez jala el viento, es decir, la fuerza, esa cometa, como tú bien la defines, resulta que García Márquez pareciera que tuviera una fuerza eólica, la empujó. Para citar una palabra griega. Es todo un eolo porque eso impulsa fuertemente muchas cosas. Es la receta primordial. Cuando uno cocina, va a ser una analogía en la cocina, cuando uno cocina pone todos los elementos en la mesa y resulta que un elemento es Gabo y otro elemento es Nueva York, que son dos fuerzas, dos ingredientes, dos ingredientes potentísimos. Y es una mezcla inesperada. Una mezcla inesperada que de pronto nadie sabía que existía y de pronto al mezclarla se potencia, ¿no? Gabo jala. Tú sabes que en Colombia diríamos que eso es un sancocho, pero que les ha salido un sancocho fuerte con todos los elementos que se han sabido mezclar con la dosis perfecta. Muy bien. Vamos a invitarlo a que ustedes también, las personas que quieran del público, hagan preguntas. A ver, Miguel, pediste la palabra. Adelante. A ver, para mí, obviamente, este paseo que hemos hecho con este libro durante este año, 4 meses, es increíble y indiscutiblemente muy valioso tanto para Iván como para mí a nivel personal. Pero tener la oportunidad de testear, cuando lo decía Iván, estos libros o este libro, este primer proyecto de Macondo, con grandes escritores de la literatura iberoamericana y oír sus comentarios, para nosotros no tiene precio, porque el hecho de que los grandes escritores, como aparece en esa cinta que tiene en este momento Jaime, que es la segunda edición de Macondo York, donde hay 2 grandes escritores hablando sobre el libro, para nosotros es de total
tranquilidad, porque pues obviamente es la admiración de ellos por una obra que es totalmente nueva, ¿no? Entonces yo me voy a atrever a leer, y además lo voy a hacer porque lo tengo aquí al lado, y tenerlo aquí al lado para mí es lo más grande que hay. Entonces, Leonardo, para nosotros, la verdad que se tomó todo su tiempo para escribirnos esto. Me dijo, no, pero es que Miguel, me vas a poner a escribir, me vas a tener que dar tiempo. Pasaron 2 semanas y yo decía, bueno, lo voy a escribir, a ver qué dice. Y de repente se devuelve con esto que lo voy a leer porque igual lo van a ver en la exposición, porque la exposición que está aquí está en griego. Está en 2 idiomas, que es el libro original, inglés y español. Y lo tuyo, y claro, y luego me lo mandó en griego y le dije, no, pues se lo tengo que poner en griego. Entonces, les leo. Hay milagros que solo puede lograr el arte, con la indispensable contribución de la sensibilidad alerta del artista. Es ese encuentro maravilloso que puede ser el del paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de disecciones, o la de la conjunción de universos que siempre creímos en galaxias distantes, diferentes, que se desconocían. Y es que no hay 2 sitios en el mundo que puedan parecer más antagónicos que el Macondo garciamarquiano y el Nueva York norteamericano de John Dos Passos, Woody Allen, Paul Auster, salvo que pueden ser 2 sitios donde todo es posible, o al menos casi todo. La mirada escrutadora de Iván Onatra, el artista a tiempo completo, el fotógrafo del brazo más largo del mundo, ha concretado ese milagro. El prodigio se titula Macondo York, un viaje tipográfico por Nueva York desde la mirada de Gabriel García Márquez, un espléndido cuaderno bellamente diseñado, magníficamente impreso, que nos permite asistir a una fiesta de la imaginación y las relaciones culturales, humanas, sociales, que hacen que este mundo nuestro sea el dichoso pañuelo donde habitamos todos, porque así lo dijo el escritor. Nueva York es de todos nosotros y de todo el mundo, una ciudad de toda la humanidad. E Iván Onatra la retrata, se apropia de la ciudad y la conquista. Leonardo Padura, junio 2025. Oye, lo único que no entiendo es por qué, oye, Miguel, ¿por qué un texto tan potente como el que acabas de leer, solo sale una frase aquí? Porque Eso es el colmo. porque era la cinta, pero todas las exposiciones que hemos sacado en el mundo llevan el texto completo de Leonardo y de Juan Gabriel y de otros escritores que también nos acompañaron, pero pues tenerlo él aquí hoy para mí, para nosotros es muy importante, así que lo tenía que comenzar. Excelente. Gracias. Gracias, Miguel. Y Leonardo. ¿Vas a hacer un comentario? Adelante. No, si alguien... Estamos abiertos a dialogar, enriquecer. A ver, va a hablar Leonardo. Qué privilegio, gracias. No, yo quiero decir que el texto en realidad lo escribió Lucía. Ah, ok. Yo estaba muy ocupado y le dije, La cara de escribo Lucía. cualquier cosa ahí. ¿Y saben qué? No, Iván es una máquina. Iván es una máquina y Miguel es un motor de avión. Entonces, estaban ustedes hablando y yo decía, conchi, ¿cuándo van a hablar de lo que viene? ¿Cuándo van a hablar de lo que viene? Pero es que anunciaste lo que ya es seguro, pero no has hablado de los propósitos que tienes. No se puede, ese sí no se puede. Ah, no se puede. No se puede todavía. Ah, tenemos bueno, un año, tenemos un año. Todo Bueno, lo que es que lo que quiero decirles es que le decía, es una máquina y este es un motor de avión, Miguel, y vienen otras cosas que pueden ser muy interesantes, pero bueno, no me dejan decir cuáles son. Bueno, ya está bien, no lo digo. El motor es pero bueno, Adriana, en el LEA del 27, García Lorca, en el del 28, eso no vas a parar con esta gente trayéndote libros aquí, no vas a parar con ellos. Felicidades, Iván. Mientras felicidades. se hagan con muchas felicidades. Mientras se hagan con pasión y calidad. Y además de eso, la gente le interesa. Este libro ya va en su 2ª edición. Segunda edición, muy contentos. Tenemos esta segunda edición viene con un sello español, con ISBN español, para poderlo presentar en la Feria del Libro de Madrid. Y este sello nos ha permitido estar en diferentes ferias donde el pabellón de España está presente. Entonces ha sido como estratégicamente España una alegría. España ha prohijado este proyecto sin ninguna duda.
Muchísimas gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Estamos muy contentos, los invitamos de verdad, vayan a la exposición, quedó muy bonita. Es un paseo neoyorquino en el parque Eleftheria. Eleftheria. Muy bien. ¿Listo? Bueno, tengo la impresión de que es menos tiempo el que está originalmente previsto, Está ¿no? perfecto. No, estamos... Por primera vez se ha respetado el horario. Yo estoy entrenado en varios festivales literarios. 10 minutos. ¿Ah? Short and sweet. Exactamente. Bueno, queremos agradecer la hospitalidad del Instituto Cervantes y por supuesto agradecerle al embajador su presencia y felicitaciones a Lea. Yo, que vengo por primera vez, estoy muy impresionado con lo que estoy percibiendo, sintiendo, agradecido también por mi invitación y pues claro que vamos a disfrutar la exposición y lo mismo de Julia, ¿no? Julia Guerrero y el taller mañana. Muchas gracias.